Hola, ¿cómo están todos y todas? El tema que vamos a desarrollar es el líquido amniótico y sus patologías, polidramnios y oligoamnios. El líquido amniótico es el fluido que se encuentra dentro del saco amniótico rodeando en un comienzo lo que es el embrión y posteriormente al feto. Sobre el origen del líquido amniótico en las primeras semanas se cree que es transmembranoso por traspaso de agua y algunas otras moléculas a través del amnios. Estaría constituido fundamentalmente por agua, posteriormente se van incorporando proteínas, carbohidratos, lípidos, fosfolípidos, urea que son necesarios para el desarrollo del feto. En una segunda etapa empieza a tener, después pasadas estas primeras semanas, empieza a tener participación los vasos maternos, los vasos fetales, la piel del bebé, la orina. Entonces ya se considera que es intramembranoso. La piel aporta al líquido, a la constitución del líquido, al volumen del líquido, hasta la semana 22-25, que es más o menos cuando se produce la queratinización de la piel y ya deja de tener participación en la formación del mismo. Esto explicaría por qué los prematuros extremos pueden tener pérdidas excesivas de líquido a través de la piel. Y del segundo trimestre en adelante toma fundamental importancia en la constitución del líquido amniótico la orina fetal para hacia el final del embarazo prácticamente el líquido amniótico está constituido por orina del feto. Esto también explicaría por qué en los fetos con insuficiencias renales no, no se manifiesta el oligoamnios hasta después de la semana 18. Muchas son las funciones que tiene el líquido amniótico, entre ellas eh, crea un espacio que permite el movimiento del feto, lo cual es indispensable para el desarrollo musculoesquelético. También ayuda a proteger al feto de los traumatismos sobre el abdomen materno. Amortigua el cordón umbilical de la compresión entre el feto y el útero. Tiene propiedades antibacterianas, lo cual le da protección contra algunas infecciones, ¿sí? Y dijimos que todos esos elementos que lo componen son indispensables para el desarrollo fetal, por eso sirve como un depósito de fluido y nutrientes para el desarrollo del feto. Permite que se produzca que el feto degluta, que es indispensable para el desarrollo del tubo digestivo, y hace posible la respiración, indispensable también para el desarrollo pulmonar. En condiciones normales, las características del líquido amniótico es claro, es ligeramente opaco, blanco, grisáceo. El olor es semejante al hipoclorito de sodio y su densidad es de 1007 con un pH ligeramente alcalino de 7,4. Con respecto a la composición del líquido amniótico, como dijimos ya anteriormente, el líquido amniótico está constituido fundamentalmente por agua en el 98-99% y un 2%, un 1, un 2% por solutos entre orgánicos e inorgánicos. Lo que se ha visto que dentro de los componentes inorgánicos, el magnesio, el, el cloro y el sodio tienen una concentración decreciente a medida que avanza el embarazo, mientras que, por ejemplo, el potasio y el calcio permanecen sin modificaciones a lo largo del todo el embarazo. También lo componen el zinc, el hierro, el cobre, eh, y dentro de los componentes orgánicos se han encontrado concentraciones de glucosa, albúmina, también ácido úrico, urea, creatinina, vitaminas, enzimas, hormonas, y en el sedimento del líquido se han observado células epidérmicas fetales y de lamnios. Hablábamos anteriormente cómo la procedencia del líquido amniótico a modo general va cambiando de acuerdo
a las distintas etapas del embarazo. En la primera etapa del embarazo, las primeras semanas, donde todavía no hay desarrollo de los órganos fetales, la procedencia del líquido amniótico se da fundamentalmente a través de la superficie fetal de la placenta. El transporte, dijimos, el trasudado a través del amnios, de la membrana, que por eso decíamos que es transmembranoso, y las secreciones de la superficie del cuerpo del embrión, que es de la piel hasta la semana 25 más o menos, que es cuando ocurre la queratinización y deja de ser una fuente importante en la composición del líquido amniótico. A partir de la segunda mitad del embarazo y en adelante, ya con la formación de los órganos fetales, empieza a tomar un papel importante en la composición del líquido amniótico la orina fetal. Ya el trasudado a través del amnio, que es ese componente transmembranoso, deja de tener un aporte importante, aporta alrededor de 10 mililitros por día en el volumen total del líquido amniótico. Lo mismo pasa con los trasudados de líquido entre la sangre fetal y la cavidad amniótica a través de la placa cordial placentaria, del cordón umbilical y la piel del fetal, que son el otro componente intramembranoso. También el aporte diario al volumen total del líquido amniótico no supera los 40-50 mililitros diarios. Acá también empiezan a tener una importancia las secreciones pulmonares, que en realidad no tienen un aporte cuantitativo importante, pero sí cualitativo, porque producen fosfolípidos y el surfactante, que es una sustancia que es la que permite que cuando nace el bebé y expande los alvéolos pulmonares, estos no vuelvan a colapsarse. Hacia el final de la gestación, en el tercer trimestre, la orina fetal constituye el principal origen del líquido amniótico, alrededor de 1000 mililitros por día, más la secreción pulmonar fetal y las secreciones nasales y orales, que aportan en menor proporción. A su vez, hay una eliminación del líquido amniótico, y la principal vía de eliminación es la dilución del feto con la posterior absorción a nivel intestinal. El feto deglute grandes cantidades de líquido amniótico por día, alrededor de 20 o más mililitros por hora, y eso hace que lo convierta en la principal fuente de eliminación, más el flujo intramembranoso y transmembranoso, lo que hace que se produzca un recambio permanente del líquido amniótico. Para la medición del líquido amniótico, bueno, sabemos que el líquido amniótico, el volumen, se va modificando de acuerdo a la etapa del embarazo, la edad gestacional. Así, hacia la semana 14 aproximadamente el volumen del líquido es de 100 mililitros, en la semana 20 de gestación es alrededor de los 400 mililitros, alcanza su máximo entre las 32 y 34 semanas, que es un promedio de 1000 mililitros, y después empieza a decrecer hacia la semana 40 y pierde, llegada a la semana 40, un 20% de su volumen máximo alcanzado, y si se prolonga hasta las 42 semanas se cree que pierde hasta un 50% del volumen máximo alcanzado. Pero en realidad la medición del líquido amniótico se realiza por ecografía y se utiliza la técnica de Phelan, que es el índice de líquido amniótico, o se toma el bolsillo mayor único. Para la técnica de Phelan, lo que se hace, se divide el saco amniótico en 4 cuadrantes y se miden las lagunas de líquido las lagunas de líquido amniótico de máximo diámetro que estén libres de partes fetales en cada cuadrante, ¿sí? La sumatoria para un volumen de líquido normal se considera de los cuatro bolsillos, de uno de cada cuadrante. Normal se considera entre 8,1 y 18 centímetros.
y se considera oligoamnios por debajo igual o menor de 5 centímetros la sumatoria de las 4 lagunas, o bien polihidramnios por encima igual o mayor de los 24 centímetros. Y si no, se mide ecográficamente también el bolsillo mayor único, ¿sí? O sea, de los 4 cuadrantes se busca cuál es la laguna o bolsillo de saco amniótico de mayor diámetro y se tiene como parámetro. Normal sería un bolsillo mayor único de entre 3 y 8 centímetros y aumentado, o sea, un polidramnios leve entre 8 y 12 centímetros, o sea, mayor de 8 y menor de 12. Un hidramnios moderado, un polidramnios moderado, entre 12 y 15 centímetros, y polidramnios en severo, mayor de 16 centímetros. Y lo contrario, la disminución del líquido sería un oligoamnios severo entre 2 y 3 centímetros, cambiando. Bueno, estos siempre van a encontrar diferencias, depende el autor. Las patologías del líquido amniótico pueden ser por aumento o por disminución del mismo. La disminución del líquido amniótico se denomina oligoamnios y se determina un oligoamnio cuando el volumen del líquido amniótico es menor de 200 mililitros o bien el índice ecográfico por la técnica de Phelan, el índice del líquido amniótico es menor a 5 centímetros. Con respecto a la etiología del oligoamnios, numerosas son las causas que pueden provocarlo, ya sean causas maternas, fetales o causas placentarias. Dentro de las causas fetales, las más comunes son alteraciones cromosómicas, malformaciones fetales, los embarazos cronológicamente prolongados y la muerte fetal. Recordemos que los embarazos cronológicamente prolongados, decíamos que a partir del volumen máximo de líquido amniótico se alcanzaba entre la semana 32-34 y de ahí empezaba a disminuir y al término de las 40 semanas disminuye aproximadamente en un 20%, y si el embarazo se prolonga a las 42 semanas puede disminuir hasta un 50%. Y dentro de las malformaciones fetales, las más frecuentes son las malformaciones renales o cardíacas, y dentro de las renales la agenesia renal, la atresia o agenesia ureteral y las displasias renales. Dentro de las causas placentarias, las más comunes son la rotura prematura de las membranas, que se da en un 10% de las gestaciones aproximadamente, y las insuficiencias placentarias que causan restricción en el crecimiento fetal y por lo tanto una disminución en el volumen del líquido amniótico, como también las insuficiencias uteroplacentarias debido a preeclampsias e hipertensiones que producen hipoxia y restricción en el crecimiento. A los oligoamnios se lo clasifica de acuerdo al inicio, de inicio temprano o de inicio tardío. Cuando hablamos de inicio temprano nos referimos al primero y segundo trimestre, y de inicio tardío en el tercer trimestre. En el primero y segundo trimestre de inicio temprano nos indica que puede haber malformaciones fetales, obstrucción de la vía urinaria o agenesia renal. Y cuando son de inicio tardío en el tercer trimestre, puede deberse a malformaciones del aparato urinario, o bien es un signo de crecimiento intrauterino retardado, o bien hipoxia fetal crónica. El diagnóstico del oligoamnios, al igual que el polidramnios, es fundamentalmente ecográfica, un índice de Phelan, un índice de líquido amniótico menor de 5 centímetros, y la altura uterina puede ser un indicio clínico también, una altura uterina menor a la esperada para la edad gestacional, con facilidad con las maniobras de palpación de partes fetales, que por ahí se hace, hay mayor facilidad para detectar partes fetales, y el Doppler y el perfil biofísico con la finalidad de hacer
una evaluación de un estudio vascular fetal, tratando de detectar alguna insuficiencia placentaria. Bueno, las complicaciones son muchas las complicaciones que pueden derivar como consecuencia del oligoamnios. Todo depende también si es de comienzo muy temprano o es a partir del tercer trimestre de la gestación. Cuando es de comienzo muy temprano puede darse lugar a adherencias entre el amnios y las partes fetales, dando lugar a malformaciones graves. Incluso a veces se ha visto amputación de los miembros, malformaciones musculoesqueléticas como el pie equino por las malposiciones, estar el feto compactado. También da lugar a las compresiones del cordón con la consecuente hipopsia, mayor concentración de meconio, sufrimiento fetal agudo y a veces la muerte fetal. Otra de las complicaciones también muy comunes de ver es la hipoplasia pulmonar por la compresión de la pared torácica que impide la expansión pulmonar. Bueno, con respecto al tratamiento, el pronóstico de los oligoamnios es un pronóstico generalmente malo, tiene una alta tasa de mortalidad perinatal, general alrededor del 80%, y bueno, el tratamiento va a depender de la edad gestacional fundamentalmente, ¿sí? Y depende si es posterior a las 36 semanas, embarazos de término, está indicado finalizar el embarazo. Eh, Cuando la vitalidad lo permite, la vitalidad antes de las 36 semanas y la vitalidad lo permite con el Doppler y el estudio del perfil biofísico, se puede intentar madurar, hacer una maduración pulmonar y luego finalizar el embarazo. Y cuando se trata de un oligoamnios por rotura prematura de las membranas, se sigue el mismo protocolo de la rotura prematura de membranas de acuerdo a la edad gestacional. Con respecto a la etiología del líquido amniótico, el 65% de los casos no hay una causa demostrable. El resto, hay un 20% aproximadamente que está relacionado con cardiopatías congénitas o malformaciones digestivas o bien defectos de cierre del tubo neural. El resto son de etiología diversa. Con respecto a las malformaciones, no siempre el polidramnio está asociado a malformaciones fetales, pero sí las malformaciones fetales en un 50% se relacionan o se asocian con polidramnio. Con respecto a la diabetes, que es una de las probables causas de polidramnios, no se sabe bien cuál es la causa, pero habría una disminución de la deglución fetal y una poliuria fetal por la hiperglucemia. Y lo cierto es que las mujeres que están metabólicamente estables porque están medicadas y controladas mejora sustancialmente. Las gestaciones múltiples, sobre todo los embarazos gemelares monocoriónicos, cuando se produce la transfusión entre los fetos, se provoca un polidramnio en el feto transfundido. Con respecto a las malformaciones del sistema nervioso central, ¿qué es lo que pasaría? Hay un trasudado excesivo a través de las meninges en la zona donde está el defecto, y además también habría un flujo urinario aumentado, una diuresis aumentada por una estimulación de los centros cerebroespinales que están desprovistos de las cubiertas protectoras. Otra etiología del polidramnio son las gastrointestinales, los defectos gastrointestinales o malformaciones digestivas. Dijimos que una de las principales vías de eliminación del líquido amniótico es a través de la deglución y la absorción a nivel intestinal.
Por lo tanto, todas estas patologías como atresia esofágica, atresia duodenal, fisura palatina, labio leporino, obstrucción intestinal, la hernia diafragmática, son probables causas de polidramnios. Con respecto a las malformaciones o las cardiopatías congénitas, sobre todo se asocian con polidramnio aquellas que provocan insuficiencia cardíaca congestiva, que terminan provocando un edema, una nasarca fetal asociada con polidramnios. El hidrofetalis también puede ser una causa de polidramnios y puede tener dos etiologías de causa inmune y no inmune. Aquella, el que está relacionado con una causa inmunológica es el que se produce como consecuencia de una complicación o una de las formas graves de incompatibilidad de RH. Y otra causa también de polidramnios son las geniturinarias como el riñón poliquístico o la obstrucción ureteropélvica. Bueno, con respecto a la clínica, el principal hallazgo clínico es el aumento de la altura uterina, del tamaño del útero, que va a ser mayor que el que corresponde para esa edad gestacional, y eso va a hacer que ofrezca dificultad a veces para la palpación de las partes fetales, y también vamos a observar una disminución en la intensidad de los tonos de los latidos cardíacos. El diagnóstico, como ya dijimos anteriormente, el diagnóstico de certeza se realiza mediante la ecografía, y lo que se usa es el método de Phelan, que es la medición del índice de líquido amniótico, y como ya hablamos anteriormente, leve entre 8 a 11 centímetros. Recordemos que medía el diámetro máximo de las lagunas amnióticas del líquido amniótico en los 4 cuadrantes, sin interposición de partes fetales. Entonces se lo considera leve entre 8 a 11 centímetros, moderado entre 12 y 15 centímetros, estamos hablando de la sumatoria de las 4 lagunas, y severo por encima de los 16 centímetros. Algunos consideran por encima de los 18 centímetros. Las complicaciones del polidramnio las podemos dividir en complicaciones fetales y complicaciones maternas. Dentro de las complicaciones fetales más frecuentes, algunas están dadas por el exceso del volumen de líquido, que hace que el bebé se mueva libremente en la cavidad, dando lugar a presentaciones anómalas. El parto prematuro, porque la sobredistensión uterina puede desencadenar trabajos de partos prematuros espontáneos. Anomalías congénitas asociadas al polidramnio, como ya hablamos anteriormente. El prolapso del cordón umbilical, ¿sí? y la prosidencia, generalmente cuando se producen las roturas prematuras de membrana. Y dentro de las complicaciones maternas, el abrupto de placenta, que es el desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta, ¿sí? que esto también se da por la sobredistensión de la pared uterina. Las distocias dinámicas, muy común, las polisistorias, contracciones uterinas, ¿sí? Y la tonía uterina o la hemorragia posparto, esto por la sobredistensión. Generalmente en el posparto es más frecuente que hagan atonías y hemorragias posparto. Y los síntomas cardiopulmonares, que son síntomas por compresión. No olvidemos que hay un aumento en el tamaño del útero, con una sobredistensión uterina, y la altura uterina es más alta de lo que corresponde para la edad gestacional, comprime y eleva el diafragma, provocando muchas veces dificultad respiratoria. El tratamiento del polidramnio va a depender de la edad de embarazo y de la causa. Por sí solo el polidramnio no es una indicación para finalizar el embarazo. Si hay una causa conocida, lo que hay que tratar es la patología de base que lo está provocando. Por ejemplo, una diabetes o
o bien una incompatibilidad RH, se trata la patología de base. Cuando es de causa idiopática, como es en la gran mayoría de los casos, el tratamiento en general es paliativo, tratando de aliviar los síntomas, uteroinhibidores cuando provoca amenazas de partos prematuros, el reposo. La amniocentesis no siempre se usa, por encima de las 35 semanas directamente está contraindicada, no se usa, y antes de las 35 semanas cuando se usa es una punción a través transabdominal para evacuar líquido amniótico, drenar líquido amniótico y de esa manera aliviar los síntomas de compresión, sobre todo la disnea cuando el polidaño es severo. Eh, Tiene las desventajas que puede provocar rotura prematura de membrana y puede ser vía de acceso de ingreso de gérmenes provocando una corioamnionitis. La indometacina, estos inhibidores de la prostaglandina, hay que usarlos con precaución. Sabemos que producen cierre prematuro del ductus, ¿sí? Entonces cuando se utilizan hay que hacer monitoreo ecocardiográfico fetal cada 24 o 48 horas y generalmente el mayor riesgo del cierre prematuro del ductus arterioso fetal es a partir de la semana 32. La dosis recomendada de indometacina, que es lo que más normal, lo que más comúnmente se usa, es de 50 miligramos cada 8 o cada 12 horas. Y lo que provocaría esto es una disminución en la producción fetal de orina y aumenta el movimiento del líquido a través de la membrana fetales, ¿sí? Que es una de las vías de eliminación del líquido amniótico. Bueno, hasta acá llegamos con consideraciones generales del líquido amniótico, oligoamnio, polidramnio. Muchas gracias por su atención. Un saludo para todos y todas y será hasta pronto.